Buenos días a todos. Vamos a iniciar una clase para aportar al trabajo que se está desarrollando en el ciclo 6 del CINEP frente a la importancia de la filosofía en la vida diaria, retomando los pensamientos de algunos filósofos aplicados a nuestro contexto. Espero pues sea de utilidad para quienes están en el momento empezando a indagar en el mundo de la filosofía, para entender la filosofía como algo, como una herramienta que nos sirve en la cotidianidad para resolver cualquier problema, cualquier inquietud. Primero empecemos trabajando un poco el concepto de la filosofía, frente a qué es la filosofía. Si nos vamos pues al origen de la palabra, obviamente encontramos que viene desde el latín, filosofía, y del griego, en resumidas cuentas, llegando a la conclusión de el amor a la sabiduría. Eso es, en términos generales o epistemológicos, desde el origen de la palabra, lo que significa la filosofía. Sin embargo, la idea es plantear la filosofía como una ciencia del saber. ¿Qué quiere decir eso? Que nos aporte como ciencia al progreso o a profundizar en el conocimiento, no como una ciencia de contemplación o de pensamiento alejado de la realidad. No sé si a ustedes les pasa en este momento que en la filosofía se entiende de pronto a veces como algo de pensamientos, de personajes de un tiempo atrás que tienen un discurso filosófico de pronto a veces complejo de entender o términos un poco enredados. La idea precisamente de esta lección es demostrar cómo la filosofía puede ser una herramienta muy práctica y puede ser un ejercicio cotidiano para que nos permita entender mejor el mundo en el que vivimos. No se trata de contemplar o de manejarlo desde un esquema muy elevado, sino más bien volverlo algo muy práctico, un ejercicio muy práctico que nos puede servir en todos los aspectos de nuestra vida y más en nuestra formación, ya sea como ustedes que están terminando su bachillerato o más adelante, que ojalá sea así, en sus estudios profesionales. Vamos a orientar la filosofía como una herramienta para conocer e interpretar el mundo. En ese sentido, no vamos a entenderla como una ciencia teórica, porque pues cuando entramos a conocer o a profundizar en lo que es la evolución del pensamiento humano, podemos entender mejor quiénes somos, mejor nuestra realidad para poder tener herramientas para transformarla. En ese sentido, la filosofía no es ajena al sujeto quien la practica, es decir, el sujeto se apropia de esa filosofía y la pone en práctica. La filosofía es una ciencia aplicada al contexto y desde ahí la vamos a trabajar. ¿Qué nos permite la filosofía? Trascender de la teoría a la práctica. ¿Qué quiere decir? Que nuestros conocimientos no se van a quedar en un escalón, digámoslo así, elevado, ajenos a nuestra realidad, sino que todo lo contrario. Vamos a ponerla en práctica y relacionándola con nuestro contexto. Y la filosofía también nos permite hacer de la argumentación la mejor herramienta para comprender la realidad y poder transformar el entorno, que es la intención principal de esta clase. Es un mensaje para que nosotros hagamos del conocimiento una herramienta de transformación. Cuando hablamos de la argumentación, entendemos que es la capacidad de enfrentar una lucha de ideas desde la razón, que nos permite comprender el contexto, nos permite comprender al otro y en una discusión llegar a una síntesis abordando siempre esa lucha de ideas como un ejercicio de enriquecimiento propio y colectivo, desde una posición crítica y autocrítica. Es decir, que en la argumentación se tiene que tener una lucha de ideas desde las contradicciones, no entendiéndolas como un motivo de conflicto. Si tú tienes una idea y yo tengo otra, no es un motivo de conflicto, sino es una lucha de ideas que busca un enriquecimiento de cada quien de los que participan en esa lucha de ideas, para llegar a una síntesis y a partir de esa síntesis establecer juicios propios
en función del bienestar colectivo o viéndose como parte de un colectivo llamado sociedad, llamado colegio, llamado universidad, llamado vereda, llamado región, un colectivo, desde una posición crítica y autocrítica. ¿Qué es importante diferenciar? Por lo general nosotros entendemos la crítica desde lo que creemos nosotros es motivo de conflicto, todo lo contrario. Cuando planteamos el espacio desde la crítica y la autocrítica, estamos haciendo de la crítica algo enriquecedor para nosotros mismos y para con quienes estamos dialogando o debatiendo alguna posición. La crítica es importante porque nos hace crecer, pero más aún la autocrítica, entender en qué debemos reforzar o qué debemos transformar para ser cada día mejores seres humanos. Traigo a colación una reflexión de Estanislao Zuleta. Dice, respetar al otro significa discutir su punto de vista con la premisa implícita de que puede tener su parte de razón, de que ninguna mirada ve la totalidad del inmenso paisaje humano, de que ningún proyecto es suficientemente vasto para reunir y satisfacer la variedad inabarcable de las aspiraciones y las necesidades. ¿Qué buscamos con esta reflexión del filósofo Estanislao Zuleta? Hacer del ejercicio de la discusión un ejercicio sano que nos permite entender que siempre va a haber un proceso de construcción y que siempre estamos en un proceso constante de adquirir conocimiento. Esa es la intención de la reflexión. Vamos a orientar todo este proceso que estamos desarrollando frente a la argumentación y frente a la aplicación de la filosofía desde el pensamiento crítico. Quien se atreve a redescubrir se encuentra consigo mismo. Encontrará nuevos caminos a recorrer orientados por él mismo que le permitirán ver la necesidad y a los demás tal como son sin justificaciones, sin someterse a las conductas que se supone debe tener. El pensamiento crítico es lo que nos permite ejercer la libertad como eje de expansión del pensamiento, que es en últimas lo que impulsa a la sociedad a encontrar mejores estados para el mismo hombre. ¿Qué se entiende por libertad como eje de la expansión del pensamiento? A esa es a la conclusión a la que queremos llegar después de la exposición y el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a retomar a varios autores que en su momento tuvieron que, desde un pensamiento crítico, fortalecer sus ideas y consolidar nuevas teorías y nuevos aportes al mundo de la filosofía. Desde ahí queremos que en la actualidad utilicemos siempre el pensamiento crítico para encontrarnos con nosotros mismos y poder aportar a nuestro entorno. ¿Cómo genera conocimiento el pensador crítico? Siempre a partir del análisis de muchas fuentes de información. No podemos recurrir solo a una fuente cuando necesitamos algún dato sobre algo. Siempre tenemos que recurrir a muchas fuentes. ¿Por qué? Sabemos que la información hoy en día es de fácil acceso gracias a las nuevas tecnologías. Sin embargo, no todas las informaciones a las que accedemos son las mejores para hacer nuestro punto de vista. Cuando accedemos a muchas fuentes de información, podemos hacer conclusiones y generar o consolidar un punto de vista que nos permite organizar argumentos para llegar a teorías y finalmente hacer una síntesis y sacar nuestras propias conclusiones. Así es que genera conocimiento el pensador crítico. Diversas fuentes de información, puntos de vista, argumentos, teorías, síntesis y sacar nuestras propias conclusiones. Vamos entonces a iniciar con el trabajo desde los aportes de algunos filósofos que vamos a trabajar por el contenido que necesitamos ver. Vamos a trabajar 4 filósofos y los vamos a trabajar en orden cronológico, entendiendo en el momento en el que se desarrollaron, en el momento en que aportaron y qué fue lo que propusieron, que hizo trascender su pensamiento hasta que lo tengamos en la actualidad como un referente importante.
El primer filósofo que vamos a trabajar es Platón. Platón es un filósofo griego, fue seguidor de Sócrates, luego maestro de Aristóteles y fundador de la Academia en el 387. Miremos un poco el contexto en el que se desenvuelve Platón. Estamos hablando del 427 al 347 antes de nuestra era o antes de Cristo, para quienes se asumen, digamos, a esa línea de tiempo. Platón se desenvuelve en un contexto posterior a la guerra del Peloponeso y desarrolla toda su actividad filosófica en el auge de la democracia. Un auge de la democracia que de alguna manera ayuda a que el poder militar y económico en Atenas se consolide en un nuevo proyecto democrático. Y en ese sentido empieza a trabajarse la igualdad de los ciudadanos, el papel de los ciudadanos y cómo los ciudadanos aportan a su entorno. Ese es el contexto en el que Platón se desenvuelve como filósofo. ¿Por qué vamos a trabajar el contexto de cada filósofo? Porque es importante entender cómo el tiempo influye en el pensamiento de cada uno de nosotros. En ese sentido, muchas de las ideas que de pronto hoy podamos ver de algunos filósofos de hace mucho tiempo, inclusive la de Platón, nos pueden parecer, no sé, fuera de lugar, un poco atrasadas, pero si lo abordamos desde los avances que se hicieron en su época, pues logramos entender la magnitud de los aportes de los filósofos. Uno de los mayores aportes de Platón fue la dialéctica. La dialéctica, según Platón, es un método de argumentación. ¿Cómo es ese proceso? Se hace a partir de preguntas y de respuestas, que es lo que Sócrates anteriormente había avanzado, en que se accede al conocimiento a partir de preguntas, hallando las respuestas. De ahí, entonces, se desarrolla el trabajo de la dialéctica en dos partes. La primera parte es la diairesis, que lo que hace es que divide una idea por géneros y especies en un proceso dicotómico. ¿Qué significa que sea dicotómico? Que se divide en dos partes, dico, dos. Quien hace el análisis articula las ideas entre sí al mismo tiempo que hace el ejercicio de la diferenciación. ¿Qué significa? Que tomo cualquier fenómeno, cualquier elemento y lo subdivido por géneros o por especies, y eso me permite desde las partes poder hacer una diferenciación y entender a cabalidad cada concepto. La otra parte del trabajo que hace o que desarrolla Platón de la dialéctica es la sinagoge, que es el proceso de síntesis, es decir, después de el previo ejercicio de diferenciación, llego a una síntesis para sacar una conclusión. Uno de los aportes más relevantes de Platón, o que es más fácil de comprender, fue lo que describió a través del mito de la caverna. Para poder avanzar en lo que quería él explicar frente al mundo sensible y el mundo de las ideas, voy a compartirles el video para hacer el ejercicio completo. Vamos a ver si me lo abre. Ok, un momento.